Confesión Bautista de Fe de 1689. Capítulo 19 de la Ley de Dios. Párrafo 1. Dios dio a Adán una ley de obediencia universal escrita en su corazón y un precepto en particular de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, por lo cual le obligó a él y a toda su posteridad a una obediencia personal completa, exacta y perpetua. Prometió la vida por el cumplimiento de su ley y amenazó con la muerte su infracción, y le dotó también del poder y de la capacidad para guardarla. Párrafo 2. La misma ley, que primeramente fue escrita en el corazón del hombre, continuó siendo una regla perfecta de justicia después de la caída, y fue dada por Dios en el monte Sinaí, en 10 mandamientos, y escrita en 2 tablas. Los 4 primeros mandamientos contienen nuestros deberes para con Dios, y los otros 6, nuestros deberes para con los hombres. Párrafo 3. Además de esta ley, comúnmente llamada ley moral, agradó a Dios dar al pueblo de Israel leyes ceremoniales que contenían varias ordenanzas típicas, en parte de adoración, prefigurando a Cristo, sus virtudes, acciones, sufrimientos y beneficios, y en parte proponiendo diversas instrucciones sobre los deberes morales. Todas aquellas leyes ceremoniales, habiendo sido prescritas solamente hasta el tiempo de su reforma, cuando fueron abrogadas y quitadas por Jesucristo, el verdadero Mesías y único legislador, quien fue investido con poder por parte del Padre para este fin. Párrafo 4. Dios también les dio a los israelitas diversas leyes civiles que acabaron cuando acabó aquel pueblo como Estado, no siendo ahora obligatorias para nadie en virtud de aquella institución, siendo solamente sus principios de equidad utilizables en la actualidad. Párrafo 5. La ley moral obliga para siempre a todos, tanto a los justificados como a los demás, a que se la obedezca, y esto no solo en consideración a su contenido, sino también con respecto a la autoridad de Dios, el Creador, quien la dio. Tampoco Cristo en el Evangelio en ninguna manera cancela esta obligación, sino que la refuerza considerablemente. Párrafo 6. Aunque los verdaderos creyentes no están bajo la ley como pacto de obras para ser por ella justificados o condenados, sin embargo, esta es de gran utilidad tanto para ellos como para otros, en que como regla de vida les informa de la voluntad de Dios y de sus deberes, les dirige y obliga a andar en conformidad con ella, les revela también la pecaminosa contaminación de sus naturalezas, corazones y vidas, de manera que, al examinarse a la luz de ella, pueden llegar a una convicción más profunda de su pecado, a sentir humillación por él y odio contra él, junto con una visión más clara de la necesidad que tienen de Cristo y de la perfección de su obediencia. También la ley moral es útil para los regenerados a fin de restringir su corrupción, en cuanto que prohíbe el pecado, y sus amenazas sirven para mostrar lo que sus pecados todavía merecen, y qué aflicciones pueden esperar por ellos en esta vida, aun cuando estén libres de la maldición y el puro rigor de la ley. Asimismo, sus promesas manifiestan a los regenerados que Dios aprueba la obediencia y cuáles son las bendiciones que pueden esperar por el cumplimiento de la misma, aunque no como si se les deba por la ley como pacto de obras. De manera que si alguien hace lo bueno y se abstiene de hacer lo malo porque la ley le manda lo uno y le prohíbe lo otro, no por ello demuestra que se encuentre bajo la ley y no bajo la gracia. Párrafo 7. Los usos de la ley ya mencionados tampoco son contrarios a la gracia del Evangelio, sino que concuerdan armoniosamente con él, pues el Espíritu de Cristo subyuga y capacita la voluntad del hombre para que haga libre y alegremente lo que requiere la voluntad de Dios, revelada en la ley.
hoy nos introducimos al capítulo 19 de la ley de Dios. Hermanos, este ha sido y fue uno de los temas más controversiales a través de la historia de la iglesia. Por ejemplo, en la era de la Reforma, este fue uno de los principales temas de discusión y debate. Es por eso que tenemos ese fruto en nuestras manos. Debido a que este fue un tema polémico en los días de los puritanos, ellos fueron llevados a formular y reformular lo que la Biblia enseña respecto a la doctrina de la ley de Dios. En nuestros días, hermanos, hay una gran revoltura respecto a esta doctrina. Algunos creen que ya no tenemos mandamientos que nos obliguen en los cuales seamos obligados a obedecer. Otros creen que sí. ¿Qué enseña la palabra de Dios? Es la pregunta. Este tema no es de poca importancia, hermanos. El mismo apóstol Pablo, hermanos, escribe la carta a los Gálatas con esa vehemencia debido a que ellos estaban confundiendo la ley y el evangelio. Ellos estaban malentendiendo el lugar de la ley y el lugar del evangelio. Me pregunto si no hay en esta tarde alguno aquí que esté confundiendo la ley y el evangelio. Tan importante es este tema que si uno falla en hacer una buena distinción de la ley y el evangelio, puede caer en un anatema, o sea, puede caer en la maldición de Dios. Recuerden lo que dice Pablo a los Gálatas en Gálatas capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciase otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Una mala comprensión de la diferencia entre la ley y el evangelio puede llevarnos a tales consecuencias de caer en el anatema de Pablo. Por ejemplo, los de Galacia estaban confundiendo el lugar de la ley y lo estaban poniendo en la salvación como algo que el hombre tiene que obedecer para ser justificado delante de Dios. Es por eso que Martín Lutero dijo, la persona que puede dividir correctamente la ley y el evangelio tiene razones para agradecer a Dios. Él es un verdadero teólogo. Dice Martín Lutero. Hermanos, este tema es importante. Por eso se ha repetido vez tras vez aquí. Este tema es de suma importancia. Podemos estar en desacuerdo con lo que dijo Lutero, que alguien es teólogo por alcanzar a distinguir entre la ley y el evangelio. Podemos distinguir y diferir en eso y decir, alguien necesita más para ser teólogo que eso. Y ciertamente sí. Pero podemos quedarnos con este principio, que dentro de las cosas que el cristiano debe comprender de la doctrina cristiana, la ley y el evangelio, su diferencia y su armonía debe ser algo que comprendamos todos. Hermanos, ¿qué doctrinas mencionaríamos como aquellas que el creyente debe conocer? Doctrina de la Trinidad, la doctrina de quién es Dios, la doctrina de Cristo, el evangelio y la ley son temas que debemos conocer correctamente. El daño que puede causar a la iglesia, el no diferenciar la ley del evangelio, puede llevarnos a un legalismo o puede llevarnos a un antinomianismo. A un legalismo porque si no distinguimos bien el lugar de la ley, cargaremos a los cristianos diciéndoles que para que sean justificados tienen que tener una correcta disciplina y obediencia a la ley. Dios nos libre de eso. La justificación es por la sola fe sin las obras de la ley. Pero por otro lado,
poner o exaltar la gracia a tal punto que oscurecemos la ley puede llevarnos a una práctica antinomiana, en donde caminamos en libertinaje, en donde debido a que ya no hay una ley, podemos caminar en desobediencia, en una desconsideración a los mandamientos de Dios. Hermanos, y ninguno es preferible. ¿Qué prefieres? Si te preguntáramos a forma de catecismo esta tarde, ¿qué prefieres? ¿Ser legalista o ser antinomiano? ¿Qué responderías? Espero que ninguna, porque ambas ofenden la doctrina, ambas tienen malas consecuencias para la vida del cristiano, ambas pueden llegar a la destrucción. Por eso, hermanos, la iglesia y el cristiano debe comprender y conocer qué es la ley de Dios. ¿Qué es la ley de Dios? ¿Y cuál es la diferencia entre la ley y el evangelio? Necesitamos responder en estas lecciones preguntas tales como: ¿cómo se aplica la ley para el creyente y el incrédulo? ¿Te has preguntado eso? ¿Cómo se aplica la ley para mí que soy creyente? ¿Y cómo debo aplicar la ley para mi hijo que es incrédulo? ¿O cómo debe aplicarse para mi pariente que es incrédulo? ¿Puede un cristiano abrazar los deberes y los mandamientos de la ley y al mismo tiempo descansar en la promesa del evangelio? ¿Cómo el hombre puede caminar en santidad sin caer en una justificación por las obras? El hombre debe estar preocupado por caminar cada día más en la voluntad y en la santidad. ¿Cómo podemos hacer eso, hermanos? ¿O es posible buscar la santidad sin ser legalista? ¿Se puede magnificar la gracia de Dios sin caer en un descuido de los mandamientos? ¿Debe el creyente obedecer la ley de Dios? Y quizá tú tienes alguna otra pregunta respecto a la ley. Necesitamos, hermanos, introducirnos y profundizar. Sé que este tema ya lo hemos visto en el pasado, pero necesitamos ser filosos en este punto doctrinal. Tu predicación a tus hijos. Mira cuántos aspectos prácticos tendría. No solo desde el púlpito es importante, porque si no diferenciamos desde el púlpito bien la gracia y el evangelio, engañaremos a la congregación en legalismo o antinomianismo. Pero en nuestra práctica en el hogar, ¿cómo enseñar a tus hijos la ley sin hacerlos legalistas? ¿Cómo enseñarlos a descansar en la gracia sin descuidar los mandamientos? Son preguntas tan prácticas y necesarias para nuestra vida, hermanos. Así que habiendo dicho y habiendo enfatizado la importancia de ver la doctrina de la ley, permítanme establecer cuáles serán las lecciones en las que avanzaremos. Solo haremos 3 lecciones de la doctrina de la ley. Primera lección, párrafo 1 al párrafo 5. Segunda lección, párrafo 6 al párrafo 7. Y en la tercera lección, en la última lección de la ley, voy a hablar sobre la diferencia entre el antinomianismo y el legalismo. Un recuento histórico de estos dos conceptos para que podamos distinguirlos y que cuando alguien nos diga es que tú eres legalista y nosotros nos preocupemos porque lo único que estamos haciendo es buscando andar en santidad, podamos decir, no, mi amigo, tú estás haciendo una mala clasificación, eso no es ser legalista. Legalista históricamente quiere decir esto, y podamos defender nuestra fe y podamos llamar de la manera correcta a quien se opone a la ley o al quien exalta la ley en un lugar que no le corresponde. Así que comencemos nuestra lección. La ley de Dios, desde Adán a Moisés a Jesucristo. Veamos la ley de Dios desde Adán hasta Moisés hasta Jesucristo. El párrafo 1 responde a la pregunta, ¿qué es la ley de Dios? Ok. Vamos a hablar de la ley de Dios en estas 3-4 semanas, pero ¿qué es la ley de Dios? ¿Qué queremos decir por este término? Es necesario definir nuestros términos antes de avanzar en esto. La confesión dice, Dios dio a Adán una ley de obediencia universal escrita en su corazón y un precepto en particular de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal.
por lo cual le obligó a él y a toda su posteridad a una obediencia personal, completa, exacta y perpetua. Prometió la vida por el cumplimiento de su ley y amenazó con su infracción y le dotó también de poder y de capacidad para guardarla. Así que, ¿qué es la ley de Dios? La ley de Dios es aquel estándar de justicia, es aquel estándar moral de justicia que Dios puso en el corazón de Adán en el momento que fue creado. Eso queremos decir con la ley de Dios. La ley de Dios es un reflejo del carácter moral de Dios. Antes que estuvieran los 10 mandamientos, ya había una ley moral. Ya había un estándar de justicia. El carácter de Dios. Adán tenía escrito en su constitución natural el conocimiento de la voluntad de Dios en cuanto a su conducta. Dios no le dio a Adán la ley en 2 tablas. Dios se la puso en el corazón. Adán no necesitaba una revelación sobrenatural de la voluntad de Dios en cuanto al estándar de justicia, pues al haber sido hecho a la imagen de Dios, Adán ya lo poseía. Ahora, ¿cómo sabemos esto? ¿Qué textos de la Escritura nos demuestran que en el corazón de Adán la ley ya estaba escrita? Pues quien hace esa pregunta es muy buena interrogación. Por lo tanto, acompáñenme a Romanos 2. ¿Cómo podemos deducir que la ley moral de Dios, que después se resumió en los 10 mandamientos, noten esto, después se resumió en los 10 mandamientos, ya estaba en el corazón de Adán? Romanos 2 es la clave para entender eso. Versículo 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Miren lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pablo está diciendo, todos van a ser condenados. Ya sea que hayas pecado bajo la ley o bajo la no ley. O sea, o bajo sin una revelación de la ley. Todos serán juzgados. Entonces Pablo imagina a un hombre que va a hacer la siguiente pregunta. ¿Pero eso no es injusto? Está bien que aquellos que conocían la ley y la violaron sean juzgados por eso. Pero ¿por qué vas a juzgar a un hombre por algo que él no conoce? Hermanos, es como si agarramos a nuestro niño y le decimos a su hermano, no puedes agarrar esta galleta que dejo en la mesa. Y al otro hermano no le decimos nada y no se ve, él no se comunica en el mandamiento y llega y agarra la galleta y decimos, ven y órale, disciplina. Y el niño dice, papá, pero ¿por qué? Eso es injusto. Nunca declaraste tu ley. Pablo dice, ese va a ser un argumento. ¿Por qué, si Dios es justo, va a juzgar a los que tenían ley y a los que no tenían? Para lo que Pablo contesta en el versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, o sea, que no han tenido la revelación especial como el pueblo de Israel la han tenido, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Vean esto. Pablo está diciendo, yo estoy hablando de 2 tipos de leyes. Hay 2 leyes, o podemos distinguir entre 2 tipos. Una es la que Dios reveló a Moisés. Recuerden que Moisés subió a lo alto de la montaña y se le revelaron muchos mandamientos, algunos ceremoniales, algunos judiciales. E Israel los ha quebrantado todos. Pero hay otro tipo de ley. Una ley que está en el corazón de todos los hombres. Una ley que se encuentra en toda la humanidad. Por lo tanto, puede decir Pablo, por eso Dios va a juzgar
tanto a los que recibieron revelación especial como la que no, porque todos tienen una ley en común, la ley moral que Dios puso en sus corazones. El momento en que Dios creó al hombre, le puso su ley, y aunque el hombre ha pecado contra Dios, y la imagen de Dios en el hombre, lo que es llamado imago Dei, la imagen de Dios en el hombre, aunque ha quedado distorsionada, no obstante, continúa siendo una revelación en el corazón del hombre. Miren lo que dice aquí en el versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. ¿Pueden ver eso? Los reformadores aquí argumentaron y dijeron, todas las leyes. ¿Por qué? Porque aún entre los hombres más alejados de la luz puede haber algunas leyes que se parecen a las leyes del Decálogo. ¿Por qué algunas de esas leyes están? Dice, porque aunque no han recibido la bendición de la ley de Dios, ellos tienen en su corazón escrita la ley, de manera que hacen por naturaleza lo que corresponde a la ley moral de Dios. Por eso el argumento de Pablo tiene total peso. Ok, entiendo, Pablo. Todos serán juzgados. Porque aunque Israel tuvo una revelación especial de la ley, no obstante, todos tienen la ley en sus corazones. Dios es justo. Dios es justo. Este es el argumento y ese es el fin del apóstol Pablo. Demostrar que en el juicio de Dios a todos los hombres, Dios será justo. Esto demuestra, los hombres no son condenados porque rechazan a Cristo. Si los hombres fueran condenados porque rechazan a Cristo, entonces no enviemos misioneros a lugares donde el evangelio de Cristo no ha llegado. Porque si no lo rechazan, entonces no tienen culpa. Mejor no intentar ofrecerlo para que no lo rechacen. No, los hombres son condenados porque todos tienen el conocimiento de la ley de Dios en sus corazones. Por lo tanto, cada vez que mienten, cada vez que fornican, cada vez que adoran la criatura antes que al Creador, están violando conscientemente, a un grado de conciencia, los mandamientos de Dios. Por lo tanto, Dios es justo en su juicio eterno. Entonces la ley está inscrita en el corazón de todos los hombres. Acompáñenme a lo que dice Efesios 4. Efesios 4, versículo 24. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Cuando el hombre pecó, el hombre distorsionó la imagen de Dios en él. Por lo tanto, cuando somos renovados por el Espíritu Santo, regresamos a aquella imagen que Dios puso en nosotros, imagen que ahora busca conformarse a la imagen del Señor Jesucristo. Pero Adán, hermanos, es verdad que Adán no tenía buenas obras naturalmente. Él debía hacer buenas obras. No obstante, Adán sí tenía justicia. O sea, sí sabía cómo Dios quería que se comportara. Lo tenía grabado en su corazón. Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios hizo al hombre en un estado en donde éste conocía la voluntad de Dios en cuanto a cómo caminar delante de Él. Cosa curiosa, su atención en esta cosa curiosa. Los gentiles hacen por naturaleza lo que es de la ley. O sea, ellos naturalmente quieren establecer ese tipo de leyes hasta un cierto grado, hasta un cierto punto. Y cuando Pablo dice que cuando somos renovados en el Espíritu, regresamos a esa justicia y santidad de la verdad que Adán gozaba. Pero hoy en día muchas personas miren, los incrédulos hacen lo que es natural de la ley y los creyentes están intentando demostrar que ya no tenemos que obedecer la ley. ¡Qué cosa, qué contraste! Los creyentes que no tienen el Espíritu hacen por naturaleza. No digo que obedezcan la ley, hermanos. Digo que hacen hasta cierto punto, no que tengan buenas obras, pero que hasta cierto punto demuestran que la ley está en su corazón. Y los creyentes que tienen el Espíritu, que pueden caminar en santidad, están diciendo que no hay ley, cuando los incrédulos demuestran que hay una ley en sus corazones. ¡Qué contradicción!
Qué cosa tan opuesta. ¿Qué es la ley moral de Dios? Es el estándar de justicia que Dios implantó en el corazón de Adán, que revela el carácter moral de Dios. Es el estándar de justicia que Dios puso en el corazón de Adán, que revela el carácter moral de Dios. Eso es lo que dice la confesión. Dios dio a Adán una ley de obediencia universal escrita en su corazón. Ahora, si recordamos lo que ocurrió en Edén, no solo Dios creó al hombre. Después de que Dios creó al hombre, le dijo algo: de todo árbol podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no podrás comer, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En el hebreo la palabra morir se repite 2 veces para enfatizar la certeza. Por eso nuestra Biblia lo traduce ciertamente. En el hebreo no hay esa palabra. En el hebreo no está ciertamente. En el hebreo está morirás, morir. Que quiere enfatizar la certeza de esa muerte. Miren lo que dice la confesión. Dios no solo puso la ley moral en su corazón, sino que dio un precepto en particular de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, por el cual le obligó a él y a toda su posteridad a una obediencia personal, completa, exacta y perpetua, prometiendo la vida por el cumplimiento de su ley, y amenazó con la muerte su infracción, y le dotó también del poder y de la capacidad para guardarla. Un precepto particular. Hemos definido qué es la ley moral de Dios. Ahora tenemos que definir qué es un mandamiento positivo. Pregunta: ¿qué es un mandamiento positivo? Un mandamiento positivo es un precepto particular que se añade como un mandamiento para la obediencia del hombre. Es un precepto particular que se añade a la obediencia como un mandamiento a la obediencia del hombre. Esto es un mandamiento positivo, hermanos. La confesión reconoce que en el momento que el hombre fue creado, dos leyes se pueden diferenciar. La ley escrita en el corazón del hombre, de la cual Dios no tenía necesidad de revelar. ¿Verdad que no tenemos la revelación de los 10 mandamientos en 2 tablas? O una revelación particular de Dios a Adán diciéndole: Adán, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Adán, no te harás imágenes de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No había necesidad. ¿Por qué? Porque estaba escrita en su corazón. Pero Dios sí tiene la necesidad es entre comillas, hermanos. Dios sí tiene, o Adán tiene la necesidad de escuchar directamente sobre no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué? Porque naturalmente ninguno de nosotros nace con esa ley escrita en el corazón, ¿verdad que no? Nadie nace pensando eso. A través de la Biblia, hermanos, hay diferentes leyes que Dios da al hombre. Si uno entiende el párrafo 1 de la confesión, no tendrá problema en entender lo demás. Pero si uno no entiende este párrafo, se ha perdido la batalla. Es importante. Dios, a través de toda la historia de redención, dio ciertos mandamientos que cuando los dio, las personas a los que se los dio estaban obligadas a guardarlos, así como a guardar toda la ley de Dios. Pero esos mandamientos estuvieron activos en momentos y después cesaron. Estaban activos y después cesaban. Uno de ellos fue el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese fue un mandamiento que Dios reveló, que Dios tenía que declarar, porque el hombre no conocería aparte de eso. ¿Qué otro mandamiento positivo tenemos en la Biblia? La circuncisión. ¿Recuerdan la circuncisión? Hermanos, nadie de aquí nace sabiendo que debe circuncidar a su hijo. O sabiendo que debe ser circuncidado. Dios dijo a Abraham: deberás circuncidarte tú y toda tu posteridad, porque si no lo haces serás quitado del medio del pueblo. Vean esto.
Nadie sabría de eso a menos que Dios no lo revelara directamente. Pero eso no quita que no sea un mandamiento que debía guardar Abraham. Ahora, pregunta. ¿Debe el cristiano circuncidarse como una obligación moral, tanto que si no lo hace quebranta la ley de Dios? No, Pablo dijo, intentaron que circuncidáramos a él, pero nosotros no lo permitimos por la libertad que tenemos en Cristo. El mismo Pablo después dice que la circuncisión nada es. Eso no lo pudo decir tiempo antes. Si lo decía, sería quitado tan solo del pueblo de Israel. ¿Qué mandamientos positivos tenemos en el nuevo pacto? Dos de ellos. El bautismo y la cena del Señor. Nadie nace pensando y sabiendo que se tiene que bautizar y tomar la Santa Cena. Esto tuvo que ser revelado por medio de Dios. Tuvo que ser revelado, pero hermanos, tiene autoridad y debemos obedecerlo, y no hacerlo es quebrantar sus mandamientos. ¿Qué es un mandamiento positivo? Algo que se añade. Algo que se añade por la revelación directa. Entonces, lo que nos está dando el párrafo 1 es una definición de términos. ¿Qué es la ley de Dios y qué son los mandamientos positivos? Ahora, no vamos a introducirnos mucho en esto por causa del tiempo, pero la confesión en el párrafo 1 está comprendiendo que este dúo de la ley de Dios escrita en el corazón, más la ley positiva añadida, fue por causa de que en Edén hubo un contrato, hubo un pacto. En Edén, Dios creó al hombre, hermanos, como lo vimos en la exposición de la mañana, para que el hombre pudiese tener comunión con Dios. Pero la comunión que Adán tenía con Dios no era ininterrumpida, era interrumpida. Porque Adán no había alcanzado ese estado de perfección que necesitaba. Por eso Dios le dijo a Adán, tú me debes obedecer. Estoy parafraseando esto para tratar de hacerlo lo más sencillo en los pocos minutos que tenemos. Adán, tú me debes obedecer, tú eres mi criatura, tú me debes obediencia. Pero sabes, obedece y obedece este otro mandamiento y te daré inmortalidad, glorificación. Y es interesante que al final dice, y le dio la capacidad para guardarla. Si alguien viene de la teología católica aquí, saben que el teólogo angelical, como fue llamado Tomás de Aquino, habló del bonum superaditum. O sea, que la imagen de Dios en el hombre era un regalo de Dios, imagen y semejanza, era un regalo de Dios por medio del cual Dios derramaba su gracia para que Dios pudiera obedecer, para que el hombre pudiera obedecer la ley, pero cuando cayó fue porque ese don le fue retirado. Entonces, ¿de quién fue la culpa en la caída? De que Dios no dio ese bonum superaditum, ese don agregado, ese don extra. Pero la confesión dice no. Adán fue creado, hecho capaz de obedecer la ley. Adán es el culpable de la caída. Hermanos, este tema es apasionante. La ley de Dios, pero tenemos que continuar en el párrafo 2. Párrafo que contesta la siguiente pregunta. ¿Qué pasó con la ley después de la caída? Ok, está muy bonito que el hombre fue creado a la imagen de Dios y que todos saben por naturaleza lo que es de la ley, pero ¿qué pasa con la ley después de la caída? Párrafo 2 contesta. La misma ley que primeramente fue escrita en el corazón del hombre continuó siendo una regla perfecta de justicia después de la caída. ¿Qué pasó después de la caída con la ley? ¿Se abrogó y ahora no hay necesidad de guardar la ley? Continuó siendo una regla perfecta de justicia. ¿Cómo sabemos esto, hermanos? Lo puedes revisar tú en tu casa, que a partir de Génesis 3 en adelante hasta Éxodo 20, Dios juzga a las naciones por pecados que se revelan en el Decálogo. Pero ¿por qué Dios está juzgando a las naciones por pecados, por las leyes del Decálogo?
si no tenían esa ley? Porque la tenían en su corazón. Porque esa ley seguía siendo el estándar de justicia. Dios castiga a Sodoma y Gomorra, hermanos, porque estaban violando la ley que Dios puso en su corazón. En resumen, ellos estaban violando los mandamientos. ¿Cómo sabemos que la ley de Dios seguía en vigor después de la caída? Por todos los juicios a las naciones paganas que Dios hace por no guardar la ley. Ahí está Noé. Ahí está Sodoma y Gomorra. Ahí están las naciones circunvecinas, siendo juzgadas antes que en Éxodo 20 se diera la ley, como demostración que ésta seguía vigente. Miren cómo los reformadores tenían mucho acuerdo en esto. Lutero dijo, la ley natural es resumida exactamente en el monte Sinaí, o sea, la ley natural en el hombre no es otra cosa sino la ley que se dio en Sinaí, es lo que después dice nuestra confesión. Y fue dada por Dios en el monte Sinaí en 10 mandamientos. Pregunta, ¿son los 10 mandamientos la primer revelación del estándar moral de justicia de parte de Dios? ¿Son los 10 mandamientos la primer revelación del estándar de justicia, del estándar moral de justicia de la ley de Dios? No. Quien respondió no con temor puede responderlo con valor. No. ¿Dónde fue la primera revelación de la ley moral de Dios? ¿En Adán o en Edén? Muy bien, ¿en Adán o en Edén? Para lo que Lutero dice, la ley natural es resumida exactamente en el monte Sinaí. Lo que pasa en el monte Sinaí solo es que es revelada explícitamente, pero ya estaba en el corazón. Y Calvino, en el mismo sentir, dice lo siguiente: ahora la ley eterna que hemos mencionado aún está escrita, tallada en los corazones de los hombres. En un sentido establece los mismos preceptos que aprendemos de las 2 tablas. Dice, lo que tenemos en el corazón no difiere en gran manera en lo que se reveló en las 2 tablas. Es más, lo que se reveló en las 2 tablas ya estaba en nuestro corazón antes que eso sucediese. Como digo, no tenemos el tiempo, pero la razón que se dan 2 tablas es porque esta era la manera en que en el antiguo pacto, en Mesopotamia en este tiempo, se manifestaban los pactos entre los señores que conquistaban y los que eran conquistados. Daban 2 tablas para manifestar el pacto en el que se introducían. No, ahora, este punto es importante. Los 10 mandamientos no son la inscripción perfecta. Y por perfecta quiero decir completa. O los 10 mandamientos en las 2 tablas no es la inscripción total o plena del carácter moral de Dios. Alguien dice, lo que estás diciendo es que Adán tenía los 10 mandamientos escritos en el corazón. No, tenía la esencia. ¿Y por qué el argumento es este? Pero ¿por qué entonces dice no matarás si Adán no era pecaminoso y no tenía que decir así? Es verdad, estaba la esencia de los 10 mandamientos. En el corazón de Adán estaba el estándar de justicia de cuidar de la vida. Estaba el estándar de justicia de adorar a este Dios, este único Dios verdadero. Estaba el estándar de justicia de hablar verdad. Estaba el estándar de justicia no solo de hablar verdad, de amar verdad. Para aquellos que ven los 10 mandamientos solo como 10 palabras que tienen prohibiciones, les recomiendo leer el Catecismo Mayor de Westminster, en donde se dan descripciones, hermanos, quizá tan largas. Vean su párrafo 6 de la confesión. Párrafo 6 del capítulo 19. Vean ese párrafo 6. Quizá tan largas o un poco más sobre cada mandamiento en el Catecismo Mayor de Westminster. A veces decimos, este mandamiento es simplemente esto. Dice el salmista, tu mandamiento es muy amplio. Cada mandamiento tiene tantas cuestiones que en un sentido los 10 mandamientos tocan
cada aspecto moral de nuestra vida. Son muy amplios, son muy profundos. En Adán la ley fue escrita en su corazón. En Moisés la ley fue revelada en tablas de piedra. Hemos entendido que estos 10 mandamientos en las tablas de piedra no eran nuevos. Ya los conocían en sus corazones los hombres, pero se revelaron como manifestación del pacto. Pero en Moisés sabemos que no solo se revelaron las 2 tablas de la ley, que hubo otras leyes. Miren lo que dice en el párrafo 3. Además de esta ley, comúnmente llamada moral, agradó a Dios dar al pueblo de Israel leyes ceremoniales que contenían varias ordenanzas típicas, en parte de adoración prefigurando a Cristo, sus virtudes, acciones, sufrimientos y beneficios, y en parte proponiendo diversas instrucciones sobre los deberes morales. Todas aquellas leyes ceremoniales, habiendo sido prescritas solamente hasta el tiempo de su reforma, cuando fueron abrogadas y quitadas por Jesucristo, el verdadero Mesías y único legislador, quien fue investido con poder por parte del Padre para este fin. Sabemos, hermanos, que en Moisés no solo se revelaron las 2 tablas, se revelaron mandamientos que se han denominado ceremoniales y judiciales, o sea, mandamientos que tienen que ver con el aspecto de adoración del pueblo de Israel, muchas leyes que conciernen a los levitas, cómo debían ser cargadas, cómo debía el sacerdote lavarse, cómo debían entrar, cómo debían sacrificar, cómo debían ofrendar, etcétera. Y otras leyes llamadas judiciales, leyes que tenían que ver con el Estado, con la organización del Estado. Es la razón por la cual se podía apedrear en ese entonces. Estas leyes son conocidas como la división tripartita de la ley. Tripartita, de 3 partes, 3 partes. Si leemos en el Antiguo Testamento, podemos distinguir entre leyes morales, leyes ceremoniales y leyes judiciales. Muchas veces algunos nos podrán causar dificultad debido a la íntegra relación que existía entre el Estado y la adoración. Sin embargo, pueden ser distinguibles sus aspectos. Muchos dicen, y acaba de salir un video de una persona recientemente que dice que esta actitud es artificial, que no hay tal división en el Antiguo Testamento de una división tripartita de la ley, para lo cual yo contesto, amén, nunca es lo que hemos dicho. Nunca hemos dicho que hay un versículo que dice, y esta es la ley tripartita de la ley, de la misma manera que no hay un versículo que dice la Trinidad. Esta es la deducción lógica y necesaria de los principios escriturales. Sin embargo, aunque no hay una palabra Trinidad en el Nuevo Testamento ni en el Antiguo, sabemos que esto se deduce de ciertos principios. De la misma manera, aunque no hay un versículo que diga, esta es la ley tripartita, esta es la división tripartita de la ley, hay ciertos principios en las Escrituras que nos hacen entender que el pueblo de Israel y el Nuevo Testamento comprendieron bien las diferencias entre estas leyes. Por ejemplo, cito a Sam Waldron, la posición singular y de importancia de los 10 mandamientos viene indicada por el hecho de que solo ellos fueron hablados por la voz de Dios. Sam Waldron va a intentar hacer esto. Dice, quiero demostrarte que de los mandamientos, los 10 tienen un lugar especial porque estos tanto eran antes de Moisés como serán después de Moisés. Y dice, fueron los únicos que fueron hablados por la voz de Dios. Todos los demás fueron revelados a Moisés. Solo ellos fueron escritos por el dedo de Dios. Solo ellos fueron colocados en el arca del pacto. Recuerdan que en el arca del pacto guardaron 3 cosas. Catecismo para los padres. ¿Qué 3 cosas guardaron? 2 tablas de la ley, la vara que reverdeció, pan. Dice, solo no fue guardado todo el documento. Toda la ley, solo los 10 mandamientos, solo las tablas. Esto manifiesta el lugar particular de estos 10 mandamientos. Solo ellos fueron
acompañados por el terror de Dios en el monte Sinaí, y solo ellos fueron grabados en piedra. Se los distingue de los demás mandamientos, estatutos en la ley mosaica. Así que la revelación de los 10 mandamientos pone en un lugar especial a estos. Ahora, Pablo, hermanos, reconoce una distinción entre mandamiento y mandamiento. Acompáñenme a 1 de Corintios, capítulo 7. Quiero que lo vean por sus propios ojos. Cómo Pablo ve una diferencia entre la circuncisión. ¿Qué tipo de ley es la circuncisión, hermanos? ¿Ceremonial, judicial o moral? Ceremonial. Miren cómo Pablo distingue entre la circuncisión y los otros mandamientos. La circuncisión nada es. ¿Qué? Pablo, pero el Señor dijo a Abraham que debía guardar y lo restableció en Moisés, que el que no se circuncidaba debía ser quitado. Es más, Pablo, dice el Señor que si alguien quiere integrarse al pueblo, debe ser circuncidado. Pablo dice, la circuncisión nada es. Y la incircuncisión nada es. O sea, ese mandamiento ahora ya no es vigente. Es lo mismo si lo haces o no. Sino el guardar los mandamientos de Dios. ¿Pueden ver una distinción en Pablo entre la circuncisión y los mandamientos? De hecho, el texto puede leerse así. Dice, la circuncisión, ¿qué es? No es nada. ¿Y la incircuncisión, qué es? No es nada. ¿Guardar los mandamientos, qué es? Lo es todo. Lo es todo. Pablo, en diferentes lugares, dice que cuestiones que los judíos practicaron en el pasado ya no deben ser repetidas. Lunas nuevas, días de reposo. Dice, algunos por la conciencia tienen que seguir haciéndolo, pero estamos libres de esos mandamientos. Pero no dice los mismos de fornicar. No dice, pues estamos libres de esos mandamientos. Al contrario, dice en Romanos capítulo 13, dice que no debamos nada a nadie, sino el amarnos los unos a los otros. El amor no desea el mal al prójimo, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es más, el mandamiento 5, niños, ¿cuál es el mandamiento 5? ¿Cuál es el quinto mandamiento, niños? Honrarás a tu padre y a tu madre. Ese mandamiento Pablo lo aplica en Efesios capítulo 6 directamente diciendo: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo y es el primer mandamiento con promesa. Pablo puede seguir aplicando la ley de Dios, pero muchos mandamientos ceremoniales y judiciales ya no tienen su misma fuerza. Pablo inventó esta. Ahora, si Pablo hubiese sido el iniciador de esta división, hubiera estado bien, porque él recibió revelación especial. Pero esto lo aprendió del mismo Antiguo Testamento. En 1 de Samuel capítulo 15, versículo 22 dice: y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas como que se obedezca la palabra de Jehová? ¿Pueden ver? Ya el mismo Samuel distingue entre una obediencia a la ceremonia y una obediencia a los mandamientos de Dios. Dice, se complace más en que obedezcamos sus mandamientos. Así que esta división tripartita de la ley no es una división artificial. Anthony Burgess, un puritano que escribió un largo tratado sobre la ley de Dios, dice lo siguiente de estas tres divisiones. La ley moral de Dios es 2 veces escrita por el dedo de Dios y guardado en el arca de Dios, indicando su permanencia permanente. Indicando su particular permanencia. La ley moral de Dios, 2, la ley moral de Dios es el fundamento para las otras leyes. La ley ceremonial es una expresión de la primera tabla y la ley judicial es una expresión de la segunda tabla. Y es interesante que así ocurre después de Éxodo 20. Después de dar los 10 mandamientos se establecen las leyes ceremoniales y después las leyes judiciales. Tercero, la forma en la que se dio esta ley fue excepcional. Por lo tanto, el argumento es, hay una ley tripartita de la ley. Los mandamientos civiles
y ceremoniales han quedado suspendidos. Pero la ley moral de Dios, que recibió un lugar preeminente en el antiguo pacto, pues era la representación de la ley en el corazón del hombre, escrito en tablas, continúa hasta el nuevo pacto y la eternidad. Hermanos, guardaremos la ley de Dios por estar en Cristo en la eternidad. Continuemos. ¿Qué pasó con estas leyes? ¿Es lo mismo la ley ceremonial y la ley moral? Si la ley moral de Dios es obligatoria para todos los hombres y aún los cristianos tienen la responsabilidad de obedecerla, ¿deben los cristianos obedecer los aspectos ceremoniales de la ley mosaica? No. Estas tenían un propósito definido y cuando ese propósito se cumplió, quedaron, hermanos, disculpen la redundancia, pero es necesaria, quedaron cumplidos. Yo sé que nuestra confesión dice abrogados, pero con esto no quiere decir que Cristo vino a destruir los mandamientos. Cristo vino a cumplirlos y por lo tanto, si ya los cumplió y su propósito era manifestarlo a Él, su sacrificio, su obra, sus sufrimientos, cuando Él viene y sufre y hace su sacrificio, esos mandamientos ya quedan sin un objetivo. Los cumplió y nosotros en unión con Cristo cumplimos esa ley ceremonial. No por hacerla nosotros mismos, pero porque Él la hizo. Recuerden, la unión con Cristo debe ser el concepto que gobierne todo nuestro entendimiento teológico y la ley es uno de ellos. Propósito. ¿Cuál fue el propósito de la ley ceremonial? Prefigurar a Cristo, sus virtudes, acciones, sufrimientos. Cuando Cristo vino, ya no hay más necesidad de seguirlos practicando. Hermanos, por eso es que un autor titula un libro de una biografía del apóstol Pablo, apóstol del corazón libre. Esto fue un choque cultural. ¿Cómo que hemos venido practicando estas ceremonias por años, y ahora Pablo dice, nada es. Guardarlo o no guardarlo, nada es. Es porque Pablo entendió y podía ver la historia de la humanidad en su perfecto relieve con la entrada de Cristo a la tierra. Por eso puede escribir. Por tanto, nadie os juzga en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo, pero la sustancia, pero el cumplimiento es Cristo. Pero no solo dio leyes ceremoniales, dio leyes judiciales. ¿Qué decimos de las leyes judiciales? ¿Tiene algún aspecto obligatorio para el pueblo de Dios en el nuevo pacto? A lo cual respondemos, no. Estas, al igual que las leyes ceremoniales, tenían un propósito particular. Lean conmigo párrafo 4. Dios también les dio a los israelitas diversas leyes civiles que acabaron cuando acabó aquel pueblo como Estado, no siendo ahora obligatorias para nadie en virtud de aquella institución, siendo solamente sus principios de equivalencia utilizables en la actualidad. Está diciendo la confesión, la ley judicial tenía un propósito de preservar al pueblo, de preservar la simiente prometida. Pero cuando esta nación dejó de ser pueblo, cuando esta nación dejó de ser teocracia, entonces esas leyes teocráticas quedaron cesaron. Cristo no violó ninguna de esas leyes, sino que las cumplió todas y cada una de ellas. Dice Sam Waldron, aunque la ley judicial ha expirado, sin embargo, como aplicación inspirada de la ley moral a las circunstancias civiles de Israel, revela muchos principios permanentes de equidad y justicia, bondad y rectitud en general. Como tal, sigue siendo pertinente solo para los estados modernos, no solo para los estados modernos, sino también para las iglesias y cristianos modernos. Permítanme descifrar lo que está diciendo. No estamos más obligados a seguir las leyes judiciales del antiguo pacto, pero estas no quieren decir que el creyente no tiene ninguna enseñanza de ellos. Aplicamos lo que se llama la equivalencia dinámica.
aplicamos un precepto de la ley judicial y lo tratamos de transferir. ¿Cómo sería eso en un estado moderno y en la iglesia? Es lo que hace Pablo cuando dice, no pondrás bozal al buey que trillas. Dice, ¿dijo esto el Señor solamente por los bueyes o lo dijo por nosotros? Dice, para nosotros lo dijo. Porque el Señor también dijo en otro lugar, no pondrás digno es el obrero de su salario. Hablando del sostenimiento, Pablo lo que está haciendo es aplicando un precepto. Dice, si esos animales trabajaban para beneficio del hombre, ahora es justo que aquellos que trabajan en los deberes de la iglesia reciban su sostenimiento necesario para la vida. Y podemos aplicar diferentes principios, hermanos. Podemos todavía tomar ciertos principios de estas leyes, aunque ya no son vinculantes para el creyente. Ok, hermanos, el tiempo se ha acabado. Hemos corrido mucho. Solo terminemos con esto. Los cristianos, ya vimos que no deben guardar la ley civil, la ley judicial, la ley ceremonial, pero deben guardar la ley moral para lo que la confesión contesta. La ley moral obliga para siempre a todos, tanto a los justificados como a los demás, a que la obedezca, y esto no solo en consideración a su contenido, sino también respecto a la autoridad de Dios, el Creador, quien la dio. Tampoco Cristo en el Evangelio en ninguna manera cancela esta obligación, sino que la refuerza considerablemente. Alguien puede decir, ok, si por estar en Cristo la ley ceremonial quedó cumplida y ya no me vincula, y por estar en Cristo la ley judicial ya fue cumplida y no me vincula, entonces por estar en Cristo la ley moral ya no me vincula, dice la confesión. No. El Señor ni siquiera vino a quebrantar o abrogar esa ley. Más bien, con su vida y su obra la refuerza. ¿Cómo la refuerza? Hermanos, ¿por qué murió Cristo en la cruz? Por nuestros pecados. ¿Qué es el pecado? Infracción de la ley. En la cruz, Cristo estaba diciendo que la santa ley que Dios puso en el corazón del hombre, que el hombre decidió violar voluntariamente, es digna. Y Él murió por causa de nuestras transgresiones a esa ley. Además, Romanos 3:31 dice que Él ganó el Espíritu para nosotros y que por ganar el Espíritu para nosotros, Él nos da la capacidad de andar en sus mandamientos. Además, Cristo refuerza la ley porque Él dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. Y dice, nadie me puede llamar a mí amigo si no hace lo que yo os mando. El que me ama, guarde mis mandamientos. Cristo refuerza la ley moral de Dios. Pero ¿cuál es el límite? ¿Cuáles son los bordes que no debe pasar el creyente? ¿Cómo debe obedecer la ley moral de Dios? Será nuestra próxima lección del párrafo 6 y párrafo 7. Amigo, sabe que eres violador de la ley perfecta de Dios y eres culpable de esa ley, pero Cristo vino a morir por nuestros pecados. Hermanos, tomemos enseñanza de esto para poder dirigir nuestras casas, predicar el Evangelio en las calles, enseñándole a todo hombre en todo lugar que todos están obligados a guardar la ley de Dios y que al no hacerlo se hacen culpables de la ley. Y mostrémosles nuestro precioso y grande Salvador que pagó cada deuda, hermanos. Leía en Colosenses capítulo 2 que Él canceló el acta de los decretos que nos era contraria. Por medio de su cruz, Él canceló, hermanos. Vean la dureza y lo estricto de la ley. No se puede mover. Esta refleja el carácter de Dios y el carácter de Dios es inmutable. Por lo tanto, es una vara estricta. Oh, pero en su gran misericordia, Cristo pagó cada detalle de la cruz. Hermanos, adoremos a nuestro Salvador. Nuestro Salvador es uno que ni en letra ni en espíritu violó ni un centímetro la ley moral de Dios, sino que la cumplió a la perfección, y por eso es nuestro precioso Salvador, anulando el acta de los decretos que hablaba contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Amén.